Si me permiten unos minutos más y bueno, fuera de agenda, aunque creo que este año no ha dejado ni una agenda sana, como les decía, fuera de agenda pero no de contexto, veíamos oportuno comentarles un poco sobre las alteraciones hematológicas que están siendo observadas y publicadas en distintas revistas. Está claro que estamos muy lejos de saber cómo es la historia de este virus y cuáles van a ser las alteraciones que van a marcar el seguimiento de este virus. Pero si bien no podemos hablar de marcadores de laboratorio en cuanto a sensibilidad y especificidad, sí hay muchos papers que describen más o menos lo mismo y bueno, queríamos comentárselo sobre todo en el contexto de una bibliográfica, que realmente uno es un espacio en el que generalmente nos juntamos a discutir papers. Entonces, bueno, esperamos que les sirvan, pero por supuesto que tomen esta información con criterio, ya que nos estamos basando sobre publicaciones que van cambiando y ya ven cómo todas las pautas y todos los protocolos son provisorios. En cuanto a los valores del hemograma, todos más o menos describen lo mismo. Yo decidí ponerles una tabla, esta tabla es de un paper chino que describe los laboratorios al ingreso de 12 pacientes, porque me pareció mucho más ilustrativo hablar de números. Todos, como les decía, describen más o menos lo mismo. Son pacientes que generalmente ingresan con leucocitos leucopénicos o más bien tirando a valores bajos, pero también hay pacientes como el paciente 6 que suelen desarrollar leucocitosis o ingresar con leucocitosis, y esta puede ser inclusive una neutrofilia o una linfocitosis. En cuanto a los linfos, la mayoría describe una linfopenia, de hecho la nombra como marcadora de mal pronóstico. Las plaquetas, todos también describen plaquetopenia y también una disminución de las plaquetas como marcadora de mal pronóstico, pero si uno revisa tanto esta tabla como otro tipo de tabla en los que publican valores, todas las plaquetas generalmente están arriba de 80.000, inclusive cuando las comparan en pacientes que tienen peor pronóstico, generalmente sí, tienen plaquetas más bajas, pero nunca van por debajo de 70.000 o 60.000. Son plaquetopenias de moderadas a leves. Otro parámetro que todos describen como aumentado, pero de la parte de química, es la LDH. Esto estaría marcando más que nada un daño tisular y a nivel de pulmón, por sobre todo. Aparentemente, dentro de lo que es el hemograma y sobre todo la fórmula leucocitaria, es como que el hemograma tendría dos fases. Un momento que es al ingreso, en el que se toma como una agudización de los síntomas, dado que bueno, el paciente va a internarse, y esto se traduce como en un estado hiperinflamatorio que aparentemente produciría una alteración reversible de la mielopoiesis. Esto lo postulan porque ven que estos pacientes al ingresar, todo lo que es su parte mieloide está morfológicamente muy alterada, sobre todo los núcleos, muestran núcleos muy apoptóticos, pelgueroides, citoplasmas muy amplios y con muchísima granulación. Yo lo miro y parece una mezcla entre algo displásico y algo reactivo. Se ha visto que luego, al instaurar el tratamiento, que generalmente es con antivirales o antiinflamatorios, lo que sobreviene es una mejora de toda esta morfología mieloide, o sea, todas estas atipías en la serie mieloide desaparecen, y lo que comienzan a aparecer son los linfocitos reactivos, que son muy pleomórficos. Inclusive uno de los autores que describe esto dice que este pleomorfismo en los linfocitos él no lo observó en la epidemia por SARS del 2003, así que sería como una característica de la reacción que produce este virus. Acá vemos que son linfos
muy grandes, muchos de ellos con gránulos, mucha basofilia y citoplasmas muy amplios. Por el contrario, si el paciente luego del ingreso desarrollaba una neutrofilia sumado a una linfopenia, eso se vio relacionado a un mal pronóstico o a una progresión más severa de la enfermedad. Es por eso que se empezaron a utilizar todos estos índices como es neutrófilos linfocitos, plaquetas linfocitos, linfocitos glóbulos blancos, en donde siempre que disminuyeran los linfocitos y aumentaran los glóbulos blancos o los neutrófilos o inclusive las plaquetas, eran marcadora de un mal pronóstico. Hay un trabajo que también es chino, en donde toma el valor de linfocitos glóbulos blancos al ingreso y lo compara con lo que es su progreso en la enfermedad. Y vio que aquellos que tenían linfocitos glóbulos blancos, o sea, este índice más altos, tenían un progreso menos severo de la enfermedad. En cuanto a las complicaciones hemostáticas, los parámetros lo que muestran es un paciente en un estado procoagulante, inclusive cumpliendo varios de los criterios del SCORE para declararlo en coagulación intravascular diseminada, y también episodios de tromboembolismo. Todo esto lo denominan como un estado de inmunotrombosis, que tendría realmente distintos factores o sería multifactorial. Y bueno, y acá probablemente me estén metiendo en un berenjenal. Pero esto tendría que ver sobre todo, primero con el estado hiperinflamatorio del paciente, en donde se desarrolla esa tormenta de interleuquinas que lo puede llevar a un fallo multiorgánico. Pero por el otro lado, habría un daño endoteliar del virus directamente en las células, porque recordemos que el endotelio también tiene esta proteína de membrana que utiliza el virus, esta enzima convertidora de la angiotensina 2, que es el receptor por el cual el virus ingresa a la célula, y de hecho sería también por lo cual provoca la lisis de los linfocitos y esta desregulación tan grande de la respuesta inmune. En este caso también estaría provocando un daño endoteliar. Y por otro lado también las características del paciente. Un paciente inmovilizado con tratamientos invasivos, sus propias comorbilidades, todo esto llevarían a un estado de inmunotrombosis en donde lo que sí se sabe es que un marcador muy sensible, y esto lo nombran la mayoría de los papers, en lo que es el seguimiento del paciente, es el dímero D. Hay un autor que describe que, sobre todo en sus pacientes más jóvenes, la causa final de muerte en realidad era un tromboembolismo pulmonar. Por eso es que algunos autores, o dentro de las publicaciones, hablan de que aparte del tratamiento antiviral o antiinflamatorio que se les da a estos pacientes, también se tendría que pensar en un tratamiento profiláctico con heparina de bajo peso molecular. Y a raíz de eso, también nombran que en el caso de instaurar este tipo de profilaxis con heparina, se tendría que estar muy atento, sobre todo por el estado hiperinflamatorio del paciente, de que no desarrolle una plaquetopenia inducida por la heparina. O sea que serían varias cosas que habría que vigilar desde el laboratorio. Un poco resumiendo lo que han observado en los distintos parámetros del laboratorio y su potencial significancia biológica o a qué se podría referir, se ha visto que son marcadores de un mal pronóstico la linfopenia, la leucocitosis, la neutrofilia. La linfopenia porque estaría marcando un deterioro de lo que es el sistema inmune en la respuesta al virus. Leucocitosis y neutrofilias podrían estar vinculadas a una sobreinfección del paciente. Esto también lo nombran a través de un aumento de la procalcitonina. Han visto que en el ingreso del paciente la procalcitonina es normal, pero siempre que entran a terapia ahí se dispara. Por eso hablan también de que seguramente se debe a una coinfección, sobre todo bacteriana.
la trombocitopenia. Ese índice que dice MDW es un índice de los contadores ADVIA, que hablaría de un aumento en el tamaño promedio de los monocitos, que muchos describen, o algunos autores describen, que estaría aumentado en esta enfermedad, pero otros autores le contestan: lo que está midiendo tu aparato no son monocitos, sino está midiendo linfocitos reactivos. Por eso que es un parámetro, pero de todos modos no lo tenemos, así que no lo vamos a discutir. Hay un aumento de la PCR, un incremento de la LDH, que como les decía recién, estaría hablando de un daño tisular, y después el aumento de los distintos marcadores que tiene cada órgano, como los marcadores hepáticos, la bilirrubina, las transas, los marcadores renales, la urea, creatinina, una disminución de la albúmina. Marcaría también lo que es una injuria cardíaca, el aumento de la troponina, y también, como les dije hace un rato, un marcador muy sensible del progreso de la enfermedad es el dímero D. Dentro de todos los parámetros que van nombrando los diferentes trabajos, por lo menos que yo leí, los que más nombran y los ven más sensibles en lo que es el seguimiento del paciente es la LDH, cuyo aumento sería de mal pronóstico, los linfocitos, cuya disminución es de mal pronóstico, y el aumento también del dímero D. Este parámetro realmente hay muchos autores que dicen que directamente hay que seguirlo, que ver su dinamismo. Bueno, espero de todo corazón que les haya servido. Seamos, como siempre fuimos, una parte esencial del equipo de salud, pero en este momento seamos también proactivos como nunca. Cuídense mucho y les mando un abrazo muy grande. Suerte.